hasta el capítulo 5, versículo 11. Póngase de pie cuando lo tienen, por favor. Hechos 4. Yo voy a leer el versículo 32 y el 33 ustedes, y el versículo 11 del capítulo 5 lo leemos todos. Amén. Dice la palabra de Dios así. 32 dice. 4:32. Sí, 4:32. Vamos a esperar un momentito, hermanos, que lo tengan la mayoría. Amén. Dice la Biblia el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía la heredad, lo vendió y trajo el precio y me puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en entrar al Espíritu, a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Padre, háblanos, mi Señor, en esta hora. Ayúdanos a aprender de esta iglesia, mi Señor, la primera iglesia, mi Señor, a los apóstoles, a lo cual tú fundaste. Padre, ayúdanos a poder agradarte, a poder honrarte, a poder glorificarte y adorarte. Háblanos aún a mí mismo, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Bien, estamos estudiando el libro de Hechos, un libro muy interesante que nos habla o nos narra la historia de la primera iglesia. La iglesia, nosotros entendemos que fue establecida por el Señor Jesucristo.
Y bien, siempre le hago yo un resumen, ahora ya me estoy acostumbrando a que me ayude. ¿Habrá alguien que me pueda decir algo de lo que hemos visto del libro de Hechos hasta ahora? Lo que se acuerde, lo que se le haya quedado. Usted dice, esto me quedó, esto fue de bendición, esto lo vi. Puede decirme algo. Usted comparta algo, ¿verdad? De todo lo que hemos estudiado de Hechos hasta hoy. 4 capítulos, ya vamos a pasar al 5º. A ver, alguien que me diga. Casi siempre lo hacemos, pero lo hacemos para que se nos quede, ¿verdad? Y podamos después ponerlo en práctica. Alguien, un valiente, un voluntario que quiera comentar algo de lo que ha aprendido de Hechos. A ver, mi hermana Graciela. Que para servir a Dios hay que ser lleno del Espíritu Santo. Que para servir a Dios hay que ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, desde que se habla a la iglesia, y esto es algo muy importante, el Señor le dijo que esperaran y luego en primera instancia fueron bautizados con el poder de lo alto porque no tenían el Espíritu Santo, y luego de ahí en adelante habla de la llenura del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es importante en la vida de la iglesia. Y le voy a decir por qué es importante. Porque hay dos maneras de hacer la obra de Dios. O la hace Él o la hacemos nosotros. Cuando Dios la hace, la va a hacer a través del Espíritu Santo en nosotros. La va a hacer a través de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que hay iglesias que no prosperan, no cumplen la voluntad de Dios y están muertas por la razón que inconscientemente han sacado a Dios, y aún muchos líderes ni siquiera se han dado cuenta que están haciendo las cosas en sus fuerzas. Están haciendo lo que humanamente ellos pueden, como ellos pueden, y han quitado al Espíritu Santo. No de su vida, porque no va a salir de ellos, porque si son salvos tienen al Espíritu Santo, pero no han dejado al Espíritu Santo obrar y actuar como Él quisiera. El Espíritu Santo es el que va a mostrar el poder de Dios. ¿Alguien más? Hay muchas cosas que hemos visto. ¿Alguien más? No le dé temor, no le dé miedo, no le dé pena, deje la pena fuera de aquí y vamos a acostumbrarnos. No sé si cuando el pastor venga, yo probablemente sí vaya a seguir dando las clases, y pues nos vamos a acostumbrar a que me esté ayudando. Entonces usted hable sin temor, aunque sea una sola palabra que usted diga, pastor, mire, esto se me quedó de la Biblia o de Hechos. Entonces uno más y luego continuamos aquí el capítulo 4. Gracias, hermana Graciela. Uno más, un más valiente. Si no, yo voy a decir alguno, ¿verdad? Yo sé que saben. Uno más. Vamos a continuar por hoy, pero véngase con la mentalidad los domingos de... Mire, porque sabe algo, ¿sabe cuándo aprendemos más? Cuando estamos repitiendo y cuando nosotros estamos diciéndolo. Y como esta no es una predicación... Dacho, está muy bien. El libro de Hechos trata de las personas conozcan el Evangelio. Muy bien, se trata de hecho toda la iglesia se trata, y el centro de la iglesia, mire, y eso es muy interesante, el propósito fundamental de toda iglesia, de esta iglesia, era llevar el Evangelio. Sí, el propósito fundamental de esta iglesia, ahora hablando de esta iglesia, no de Jerusalén, es llevar el Evangelio. Y de ahí parte todo lo demás. ¿Sí? Todo es importante, pero fundamentalmente el propósito es llevar el Evangelio para que a través del Evangelio el nombre de Dios sea glorificado. ¿Se hacían milagros? Claro que se hacían milagros. Dios trabajaba de manera sobrenatural, pero el milagro tenía la finalidad de que personas fueran salvas y escucharan el Evangelio. El milagro en aquel entonces tenía la finalidad de dar, ¿cómo se dice?, de dar respaldo a lo que los apóstoles decían que era verdaderamente cierto. De hecho, cuando usted ve un milagro, aún en la vida de Cristo, era para que personas fueran salvas. Cada vez que usted escuchaba que Él sanaba a alguien, Él perdonaba pecados, dice, y a ti te digo que tus pecados te son perdonados. Cuando la iglesia de Jerusalén
Pedro, los apóstoles hacían milagros, era fundamental que personas escucharan el Evangelio. De hecho, lo vimos en el tiempo del Pentecostés, hablaron en lenguas, muchos le ponen énfasis a las lenguas, pero lo principal fue que miles de personas escucharon el Evangelio, y después de esa predicación y que todos los escucharon en sus idiomas, dice la Biblia que más de 3,000 personas fueron salvas y el Señor la añadía a la iglesia. Ahora bien, vamos a entrar en el capítulo 4 y hay muchas cosas interesantes ahí. Vamos a hablar de la generosidad de la iglesia, de la unidad de la iglesia y también la codicia, ¿verdad?, que hubo en la iglesia, y de algunas personas, como hoy en día, trataron de engañar a un hombre tratando de engañar a Dios. Trataron de mentirle a Pedro, pero al final al que le estaban mintiendo era a Dios. Y me estoy adelantando aquí, pero la verdad es que ninguno de nosotros podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Y de esto va a tratar la predicación, porque Dios todo lo sabe y está en todo lugar. Él nos conoce y está con nosotros. Dice, la generosidad de otros siempre ha sido algo que nos bendice. La compasión es parte de la naturaleza espiritual. La codicia es parte de la naturaleza carnal. Una de las llaves del éxito de la primera iglesia era la unidad de propósito. ¿Y cuál era el propósito fundamental? Mire, esto nunca se nos debe olvidar. La Biblia habla de la unidad, pero la unidad del propósito. ¿Cuál era el propósito fundamental? Que el nombre de Cristo sea glorificado y que más personas lo escuchen. Esta iglesia, hermano, y quiero personalizarlo porque estamos aquí, no va a ir para ningún lado si no nos mantenemos unidos, pero no nada más unidos mirando el propósito. El propósito de que el nombre de Cristo sea glorificado, el propósito de que más personas escuchen el Evangelio. Ese es nuestro propósito fundamental de todas las actividades, de todo lo que hacemos como iglesia y como cristianos. Entonces necesitamos estar unidos para llegar a algún lado, para llegar a una meta. ¿Cuál meta? Que el nombre de Cristo sea glorificado y que el Evangelio llegue. Ahora, déjeme decirle algo, nada en lo cual no haya unidad y no haya un propósito, no llega a ningún lado. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia, pero lo podemos también decir al matrimonio. Para que un matrimonio avance, sea que agrada a Dios, le vaya bien, tiene que haber estas dos cosas. Una unidad entre el esposo y la esposa, obviamente con Dios, pero también tiene que haber un propósito. Un matrimonio que no sabe a dónde va, y aunque no soy profeta, le voy a decir que está destinado a fracasar. ¿Sí? Entonces estas dos cosas son lo importante, unidad y propósito. La iglesia empezó bien teniendo compasión. Ahora vamos a seguir adelante, pero quiero que entienda esto antes de seguir. Compasión y lástima no es lo mismo. ¿Sí? La compasión es verla, alguien que la ayude, gracias hermana. La compasión es ver la necesidad y hacer algo. La lástima nada más es decir, ay, mira qué pobrecito necesita y pasar de largo. Son cosas diferentes. La Biblia nos dice que debemos de mantener esta unidad. Vaya por favor Efesios 4, si alguien me quiere ayudar a leerlo. Efesios 4, 1 al 3. Si alguien me quiere ayudar a leerlo, está bien. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amén. Gracias, hermana Nancy. Dice, compasión, unidad de propósito en la iglesia. La hermana leyó, ¿verdad?, que tenemos que estar unidos en muchas cosas, pero no pierda Hechos, vaya a Hechos 32, 34, 32, 33. Hechos 4, 32, 33. Cierra ahí,
Dígame cuando lo tiene. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Todo en común. Lo primordial que tenían en común era que habían recibido a Cristo, era de un corazón y de un alma. Y hermano, Dios quiera que esta iglesia llegue a esto. Nosotros, hermano, debemos viajar a tener todas las cosas en común. Debemos partir del hecho, hermano, de que todos somos salvos. ¿Sí? Todos tenemos a Cristo en el corazón, o la mayoría, o quiero pensar que así es. Si usted no tiene a Cristo, yo le quiero animar a que reciba a Cristo. Desde que tenemos a Cristo, tenemos otra cosa en común. Todos somos hijos de Dios. Desde que todos somos hijos de Dios, tenemos otra cosa en común. Todos vamos a ir al cielo. ¿Sí? Ahora, tenemos otra cosa en común. Tenemos un propósito. Y todos deberíamos estar haciendo algo para llegar a ese propósito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegamos a esa unidad? ¿Cómo la iglesia llegó a esa unidad? Bueno, hacían muchas cosas. Pero principalmente, hermano, lo que ellos hacían para mantenerse en unidad era orar unos por otros. ¿Sí? Si leímos los capítulos anteriores, habla mucho de la oración. Ahora, hermano, algo que nos va a mantener unidos es la oración. Esta iglesia, hermano, para poder mantener la unidad, para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios, debemos empezar a orar unos por otros. Tenemos tiempo de oración como iglesia, claro que tenemos. Pero también, hermano, usted en su casa puede estar orando por otros. ¿Sí? De hecho, el orar por otro va a hacer varias cosas. Nos va a llevar a conocernos. Probablemente usted conozca el nombre de todos, porque somos pocos. Pero si llegáramos a crecer más, necesitaríamos estar orando para sabernos los nombres. Nos va a llevar a tener compasión por otros, por las necesidades de otros. ¿Sabe por qué ellos mantenían la unidad? Podían mantenerse unidos. Porque ellos se despojaron de sí mismos para poder ver las necesidades de otros y poder hacer algo por alguien más. Es decir, esta no era una iglesia egoísta. El problema que nosotros tenemos hoy en día, como iglesia o muchas iglesias, es que siempre estamos primero nosotros. Primero está mi necesidad, primero está mi problema, primero está lo que yo necesito, primero está lo que yo quiero, primero está el plan que yo tengo, y luego veo si alguien más necesita, si alguien más quiere. Esta iglesia lo que hacía es, se veían algún hermano en necesidad, vamos, no tenían que pensarlo mucho. ¿Qué falta? ¿Quién tiene? Vamos, y ahí andaban. Ahora, usted dice, ¿cómo se dan cuenta que tenían necesidad? Porque estaban orando. Ahora, a propósito, hermano, cuando estamos orando por otros, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque cuando estamos orando por otro, hermano, necesitamos, déjenme explicarlo. Cuando estamos orando por otros, necesitamos entender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si usted sabe la necesidad de alguien más, o si está pasando por un problema o por algo difícil, no es para criticar, no es para chismear, es para orar, ¿sí? Es para poder ayudar, es para poder solucionar. Y si usted está orando, no lo esté comentando con alguien más. Si alguien le dice, quiero que ores por algo, es para que ore, para que Dios le ayude. El problema que tenemos hoy en día es que se ha confundido, ¿sí? Y se ha convertido esto en un chisme donde, mira lo que le pasó a fulano, sabes que oraron por él y mira que está en tal cosa, mira que está en aquello. No, hermano, así no funcionaban los apóstoles. Ellos podían orar uno por otros porque lo que pasaba ahí no era para criticar, no era para juzgar, más bien era para ayudar, para llevarlo a Dios, para que Dios pudiera ayudar a las personas. Es triste, hermano, que a veces hay cosas difíciles que no se pueden decir, que no se puede decir a otro para que estén orando,
porque se forma un relajo. Ahora, nosotros nos damos cuenta cuando llegamos a la unidad, cuando podemos orar por otros, aún por cosas íntimas. Y podemos entender que va a quedar ahí y que va a ser llevado a Dios. Y mi hermano, eso habla de madurez. De hecho, no vamos a poder llegar a la unidad como iglesia si no aprendemos a madurar o si no damos maduros en Cristo. Y yo creo, hermano, que a veces hay cosas que es necesario callar y orar. A veces yo pienso, y esto es un paréntesis nada más, hermano, porque esto es importante. Si usted quiere orar por alguien, pregunte, pero para orar. ¿Sí? Y lo he visto en muchas iglesias. Yo quiero orar, vamos a orar. Y se pasa la información y se va todo, hermano. Pero no, cuando hablamos de oración, hablamos de orar para que Dios haga algo, para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe. Así estaban los apóstoles. De hecho, los apóstoles cada culto tenían su culto de oración, donde era un tiempo específicamente de oración, unos por otros, por las necesidades, por la obra, por los apóstoles como tal, pero necesitamos orar. Y eso se aplica a la iglesia, se aplica al matrimonio, como familia. Si usted quiere tener un buen matrimonio en unidad, necesita orar. A propósito, no me conteste, pero piense, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su esposa o por su esposo? ¿A solas o con él y con ella? ¿Usted quiere tener un matrimonio que agrada a Dios? La única forma es que mantenga esa unidad y que mantenga un propósito. Yo soy del pensar que nosotros siempre tenemos que tener un propósito o una meta para todo, como persona, como matrimonio, como cristianos. Necesitamos tener algún lugar donde llegar, necesitamos estarnos motivando. Esto lo llevó a ser generosos. ¿Qué cosa? El tener todas las cosas en común, el mirar a un propósito con sus pertenencias, y el resultado fue que Dios le daba poder para testificar de Cristo. Acuérdense que la unidad inicialmente y el propósito fundamental no era estar saciado ellos, ¿sí? Era que el nombre de Cristo fuera glorificado. De hecho, más adelante lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero ellos cometieron un error. Que ellos vieron por otros, pero ahí se enfocaron no en uno solo, pero nuestra iglesia, lo que nosotros somos, nuestra familia y aquí. ¿Y cuál era el mandato del Señor? Llegar solo a Jerusalén. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles? ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Que el evangelio llegara a todo el mundo. En el capítulo 8, y en esto tenemos que tener cuidado, hermano, de cumplir la voluntad de Dios. La Biblia dice que tuvieron una persecución, y cuando fue la persecución, mire, yo creo que ellos entendieron el porqué de la persecución y lo que tenían que hacer. Dice que Dios los separó a todos o a casi toda la iglesia. Se movieron a distintos lugares, pero adivinen qué hacían. Ahora empezaron a predicar el evangelio en otros lugares, en otras ciudades, en otros pueblos, y ahora empezaron a preocuparse por otras naciones. Antes del capítulo 8, usted va a ver que todo se enfoca en Jerusalén. Después del capítulo 8, empiezan los viajes de Pablo, empieza el evangelio a llegar a otros lugares, porque vieron a más personas. Hermano, esta iglesia va a ser bendecida cuando somos generosos. Esta iglesia va a ser bendecida cuando podemos poner a Dios en primer lugar y cuando podemos poner a otros por delante. Dice, el versículo 34, vaya ahí, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendía y traían el precio de lo vendido. La cristiandad le costó. Ellos no miraban por lo propio, sino por el bien de la unidad de la iglesia. Noten que lo hacían gustosamente y libremente. Lo hacían en total libertad y con gusto. Y hermano, deberíamos aprender a no ser egoístas, a poder ver por otros. Y hermano, le voy a decir algo. Cuando vemos por otros, adivine qué pasa. Dios ve por nosotros. Mire, si Dios ve, y no estoy hablando de dinero nada más, estoy hablando de tiempo,
estoy hablando de talentos, estoy hablando de habilidades que usted y yo podemos poner a favor de otros. Cuando Dios ve que nosotros proveemos para otro, Dios nos da más. Si usted usa su talento y habilidad para Dios, Dios va a hacer que sea aún más talentoso. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta esto. El versículo 35 dice la Biblia: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La distribución fue sistemática. El creyente que vendía sus posesiones para los pobres creyentes no lo hacía por emocionalismo. Él mismo no escogía a la persona a quien beneficiar, sino que fue por medio de los líderes de la iglesia que daban. Dios siempre hace las cosas en orden. Y esto es muy cierto, hermano. Ellos eran generosos, ellos querían dar. Y mire, yo creo que como iglesia nos falta mucho. Ser más dadivosos, ser generosos, lo he dicho en muchas iglesias. Y yo sé que es difícil y es un tema que no es fácil. ¿Sí? Pero esto de generosidad, hermano, esto de dar debe ser que nos cueste. ¿Sabes lo que yo soy del pensar que las iglesias deberían estar viendo por la necesidad, debería estar, bueno, depende de cada lugar, ¿verdad? Aquí apenas estoy aprendiendo muchas cosas de la cultura, de los países, pero nosotros deberíamos tener un fondo hasta para dar al que lo necesita, para si alguien necesita alimentos, poder darles alimentos, si alguien necesita medicina, aunque aquí pues el gobierno es muy eficiente en esto, hay lugares donde no, pero deberíamos tener esto para dar. Nosotros aún deberíamos, mire, hay iglesias en Panamá, y hablo de Panamá y México porque son de conocido, en Guatemala también, que hay profesionales hasta que donan su tiempo. En Panamá comúnmente se hacen muchas labores sociales, donde van profesionales como doctores, de la vista en general, hasta peluqueros, se habla de todas las profesiones, hasta limpiar zapatos, y no se ponen en una plaza, a mí me ha tocado una vez, se ponen en un parque, y ahí van atendiendo, y luego que la atienden le hablan de Cristo. O antes de atenderlo, le hablan de Cristo, y ahí están todos lados, tiene distintas profesiones, donde hay diferentes profesionistas que han dedicado su tiempo con un propósito, que el nombre de Cristo sea glorificado y que más personas puedan escuchar de Cristo. Y todo eso se hace gratis. Eso habla de una generosidad. Eso habla de que estaban dispuestos a dar más. Y hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta de todo esto también, y algo que nos va a ayudar al orden y a la transparencia en esto de la unidad, nos va a ayudar en la unidad, es el orden al hacer las cosas. Mire, yo creo mucho en el orden, porque yo creo en un Dios de orden. Yo no me imagino un Dios desordenado, ¿verdad? Que haga las cosas a lo que ahí se va, a lo que ahí sale, y que todo va a ser como se quiere. No, Dios es tan Dios de orden que ha dado autoridades. ¿Sabe lo que son las autoridades? Todo tipo de autoridad. La autoridad en sí representa un orden. ¿Sí? Las autoridades gubernamentales, los padres como autoridad, el esposo como autoridad. Siempre para algo debe haber una autoridad. De hecho, donde no hay autoridad, donde no hay un líder, hay desorden. Él mismo no escogía a la persona a quien beneficiar, sino que fue por medio de los líderes de la iglesia que daban. Dios siempre hace las cosas en orden. Yo creo, hermano, de hecho, hay gente que dice, yo doy mi ofrenda y la doy afuera, yo doy a los pobres. Hermano, yo creo, y esto es personalmente, según lo que he leído en la Biblia, todas las ofrendas o las ayudas que se pudieran dar debe ser a través de la iglesia. Yo sé que hay muchas cosas que pasan, tristemente hay muchas iglesias que no confían en el líder, y obviamente por el orden, la transparencia. De hecho nos tocó en iglesias gente que hablaba con nosotros, es que yo quiero ofrendar, yo quiero dar una ofrenda, pero yo sé que no le va a llegar. Eso es triste. Pero en realidad, hermanos, lo que Dios quiere es que todo lo que se pudiera hacer salga a través de la iglesia. Toda la ayuda misionera, toda la ayuda a los pobres, toda la ayuda para otra persona debería salir de lo que todos recojamos en la iglesia. Vaya versículo 36, 37, ahorita vamos a terminar.
Dice la Biblia: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La clemencia, la compasión de José, un hombre que vio la necesidad y se puso en primer lugar esa necesidad y no le importó vender lo que tenía. La identificación del hombre, su nombre era José, su nombre significa aumento, fue un aumento en bendiciones para los creyentes, para los que tenían esta necesidad. Le dieron un sobrenombre, Bernabé, que significa hijo de consolación. Esto es exactamente lo que fue para los creyentes que sufrían por su testimonio. Hermano, mire, de hecho hay muchos beneficios al dar. Y quiero aclarar esto otra vez, no hablo de dinero, pero es satisfactorio, no sé usted, pero para mí hay mucha satisfacción cuando puedo dar y puedo ver la necesidad de otro suplida. Puedo ver a otro que estaba pasando por necesidad y ahora, gracias a Dios que Él me usó a mí, esa persona pudo salir de esa necesidad. Es algo que se siente muy bien. Y no nada más eso, luego ver la bendición que Dios da al nosotros suplir. Miren, nosotros nada más debería ser el medio por el cual la bendición de Dios pueda llegar a otras personas. Hermano, luego de esto hubo un problema, y un problema muy grande. De hecho, nosotros debemos tener cuidado y por eso es muy importante el orden. Pasó que viene la envidia, viene el ego, viene la codicia. Se levantó un hombre que vio todo lo que se estaba haciendo y quiso realzar su nombre. Y hermano, nosotros debemos tener cuidado, porque cuando nosotros damos, cuando nosotros hacemos algo por alguien más, es muy fácil levantarnos y decir: mira lo que yo di, mira lo que yo hice por otros. Y algunos, no voy a decir aquí porque no conozco muy bien, pero sí conozco gente que hasta quiere publicarlo a los cuatro vientos y a veces es hasta ofensivo. Mire, la hermana estaba en necesidad, yo di. Y si supieran cuánto di, si supieran lo que yo hice, ¿verdad? Y a veces ni es cierto. Una de las cosas que hizo Ananías, lo hizo para que otros lo vieran, para que su nombre fuera exaltado. Y infló lo que estaba haciendo. Normalmente cuando hay personas así, siempre inflan. Cuando yo veo a alguien que siempre está diciendo: mira lo que yo hice, es que mira aquello, y mira cómo yo hago, y mira cómo yo ayudo, muchas veces yo dudo, porque si tanto lo está diciendo, probablemente en todo lo que está diciendo esté inflando la información, o lo que él hizo, que probablemente lo hizo para que él mismo, su ego, se agrande. Pero bien, eso no lo vamos a ver ahorita, vamos a hablar de Ananías y su historia el domingo siguiente. Si usted quiere saber más de Ananías, no se pierda el domingo, ¿verdad? La próxima clase. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Entonces, hermano, quédese con algo, tenemos que buscar la unidad en la iglesia. Si usted quiere, sí, puedes apagar, vamos a orar.